Bueno, vamos a continuar con lo que nos quedamos la semana pasada. Pero antes de eso, y antes de que se me olvide, algunos de ustedes ya me dijeron qué días preferían laboratorios, pero me faltan varios. Entonces, porfa, aquí en el chat, pónganme, recuerden que los laboratorios presenciales van a ser del 18 al 22 de octubre. Y puede ser que vayan lunes y martes o miércoles y jueves. Los laboratorios van a ser de 3 a 5 de la tarde. Entonces, para que programen, algunos sí están aquí en Morelia, otros no. Entonces, para que más o menos analicen qué les conviene más. Si venir lunes, martes, es decir, 18-19, o miércoles, jueves, 20-21. Pónganmelo, por favor, en el chat. Maestra. ¿Mande? Perdón, yo tengo duda, por ejemplo, en lo de los laboratorios. Por ejemplo, si ahorita yo estoy en sexto semestre y toda esa semana voy a tener laboratorios de las materias que lleve el laboratorio de ese semestre. ¿No te han dicho tus otros profesores cuándo les toca? Es que me acuerdo que el maestro de química de alimentos nos dijo que era la semana del 25, pero entonces ya no entendí porque también dijeron que, por ejemplo, en bioquímica del nitrógeno la maestrita Newin nos había comentado, me acuerdo que no iba a haber, que esos días que íbamos al laboratorio no íbamos a tener clases de nuestras otras materias. Algo así entendí. Los días que les toque en laboratorio efectivamente van a tener justificado las materias que estén como dentro de ese rango. Obviamente, si tu laboratorio es hasta las 3 de la tarde, las materias de la mañana no van a estar justificadas, pero sí la de las 2, la de las 3, la de las 4 y la de las 5, por el tiempo de traslado al TEC. Pero todo depende. Entonces, no solo es una semana, aquí ya les puse el programa para este laboratorio. Nosotros tenemos este rango de 3 a 5, del 18 al 22, pero algunos otros laboratorios lo tienen de la semana del 25 al 29. Por ejemplo, el otro grupo de cinética van a ir hasta el 25 con el maestro Mario. Y bueno, no sé si lleven biología con Carmen, biología molecular con Humberto, físico-química con Patricia, biología con Itandewi. O sea, están programadas a partir del 18, pero a algunos les toca en otra semana y todo depende del laboratorio de que asistan. Entonces, aquí están todas las carpetitas de los laboratorios, pero se supone que cada profesor les tiene que avisar cuando les toca. Estas son las orgánicas, esas pues ya las pasaron, espero. De ambiental. Entonces, cada uno tiene la programación, pero sí necesitamos que su profesor les indique qué día les toca y efectivamente van a tener justificado, pero lo que están tratando de hacer, tanto para maestros como para alumnos, es que si vamos a ir en la semana del 18, sea solo esa semana. En mi caso, por ejemplo, del 18 al 22, tengo que ir todos los días, todo el día. Un rato con ustedes, otro rato con orgánica. Y en operaciones unitarias me toca ir hasta la siguiente semana. Solo el día 27, solo un día, pero todo el día. Voy a estar allá creo que 6 horas o algo así. Entonces sí, depende de cada profe. Así que por favor, chéquenlo con sus maestros. Veo que hay muchos miércoles y jueves. Obviamente no voy a poder meterlos a todos. Verifico en la lista, pero pues obviamente voy a dar prioridad por el orden que lo pusieron, considerando que ingresaron puntuales a clase. Para que sea justo mitad del grupo un bloque y justo mitad del grupo otro bloque. ¿Sale? Entonces al ratito los paso y se los informo.
Bueno, vamos a seguir entonces con la respuesta de la tarea. Hace rato les estaba revisando, pero ya no terminé. Entonces no mando respuestas hasta que los reviso a todos. Así que yo creo que al ratito termino de revisarlos. Muy bien, estábamos en este ejercicio. Para la descomposición de glucosa en solución acuosa se obtuvieron estos resultados. La glucosa medida en mol por litro comenzó con 0.56 en el tiempo cero, a los 45 minutos 0.488, a los 120.368 y a los 240.176. Y con estos datos había que obtener el orden de reacción, el valor de K, la velocidad de reacción, indicar vida media y pensando, como aquí les estoy dando concentración, que en realidad el frasquito es de 1/4 de litro, ¿cuántos gramos quedarán sin reaccionar después de 5 horas? Para el inciso A, como no tenemos K, lo único que nos queda hacer es graficar. Sin embargo, al graficar nos damos cuenta de inmediato que es una línea recta. Por lo tanto, eso nos implica que es de orden 0. Entonces ya no hay que moverle. De todas formas, bueno, no sé si lo hayan hecho, algunos sí me lo entregaron, incluso el Excel. Se hicieron las pruebas con los otros y no, pues salen locuras en las dos columnas de los números al comparar. Así que la única que cuadra es orden 0 por gráfica. Y para determinar el valor de K, si recordamos la fórmula para orden 0 es la concentración de A en el tiempo igual a la concentración inicial menos K por T. Entonces simplemente despejamos K y nos queda igual a concentración inicial menos alguna sobre tiempo. Entonces, si por ejemplo yo tomo la primera de 0 a 45, pongo las dos concentraciones, las resto, divido entre 45 y me da 0.0016. Y si agarro la inicial y la final, pero divido ahora entre todo el tiempo, me debe dar lo mismo. Si no me diera lo mismo, entonces no sería de orden 0. Es como otra forma de verificar que verdaderamente es orden 0. Cuando no lo es, esta acá saldría diferente. Y acuérdense que eso no puede ser, puesto que K para cada reacción va a ser una constante. Entonces aquí observamos que K es igual, entonces verificamos y validamos que el orden 0 era correcto. Ahora bien, ¿cuáles son las unidades de K? Acuérdense que K cambia sus unidades dependiendo del orden. Así que alguien que me diga qué unidades tiene aquí K. Creo que es molaridad entre segundos, ¿no? Pero ahí tendríamos que cambiar a segundos, ¿no, maestra? Porque el tiempo nos lo está dando en minutos. Ok, gracias. Atsiri Alja, ¿vas a decir algo? Sí, que a mí me había quedado mol sobre litro por minuto, porque el tiempo pues me quedaba en minutos. Exacto, ambas cosas son correctas. Me dijo Adrián, y de hecho como 4 personas lo transformaron a segundos, simplemente multiplicaron el tiempo de abajo por 60 y les da otro valor. Es correcto, simplemente sí es importante que metas unidades, porque cuando no metieron unidades, algunos no los metieron y aún así los demás les salió bien, pero algunos no lo metieron y lo demás ya les salió. Las unidades son importantes. Estas unidades son correctas. Los ejercicios anteriores los habíamos manejado en segundos porque eran reacciones rápidas. Esta es una reacción lenta, así que podemos manejarlo en minuto. Incluso hubo una persona que sacó las 3, es decir, la K en segundos, la K en minutos e incluso la K en horas. La que sea es válida. Claro que la de horas nos puede llevar un poco de error, porque no tomas en cuenta todos los decimales. Entonces, aquí como que lo más adecuado sería dejarla en minutos. Sin embargo, quien lo cambió a segundos está perfecto, no hay ningún problema. Ambos sería correcto. Para la velocidad de reacción,
tenemos la fórmula que es velocidad igual a K por A elevado a la N, pero pues recordamos que N en esta ocasión es 0, por lo tanto la velocidad es exactamente lo mismo que K, incluso sus unidades. Ajá, K en ocasiones cambia de unidades, dependiendo del orden, pero pues velocidad no. Lo que puede cambiar son minutos o segundos, pero mol sobre litro se queda o molaridad. Así que en este caso fue la misma, B igual a K. Para la vida media tomamos la ecuación de T medio igual a concentración de A inicial entre 2K. Sustituimos y nos dan 175 minutos. Aquí algunos hicieron el cambio a horas, que son 2.95 horas, es decir, casi 3 horas. Así que pues eso tiene sentido. Ahora bien, si nos vamos a validar que esto sea cierto, en la misma gráfica que hicimos en el inciso A, verificamos cuánto es la mitad de 0.56. Pues lo sacamos y es 0.28. Entonces, si en la gráfica buscamos 0.28, lo hacemos chocar y bajamos, validamos que efectivamente coincide con 175 minutos. Es como una forma de verificar que esto tiene sentido. Recuerden que vida media es el tiempo en que justamente la concentración pasa a ser la mitad. Así que efectivamente 175 minutos o 2.95 horas. Y es aquí donde algunos respondieron bien, pero otros, al meter unidades o al ignorar las unidades de K, metieron datos distintos y le metieron 5 horas. Y ahí fue donde estuvimos mal. Para encontrar cuánta glucosa queda en el reactor de 1/4 de litro, cuántos gramos están quedando sin reaccionar en 5 horas, utilizamos esta ecuación. Y lo que queremos saber es concentración final. Entonces, metemos la inicial, 0.56 menos K por T. Y he aquí el detalle. Si yo meto la K que está en mol por litro por minuto, pues meto el tiempo en minutos. Pero si yo meto la K, esta, y le pongo 5, las 5 horas, pues aquí ya no va a tener sentido. Entonces, algunos de los que se equivocaron de lo que llevo calificado, porque les digo no he terminado, el error está aquí, en el tiempo, porque meten una K y un tiempo distinto. Para los que la cambiaron a segundos, simplemente metemos las 5 horas en segundos y nos sale exactamente el mismo resultado. Esta es la concentración, 0.08 moles por litro, pero esa no fue la pregunta, sino los gramos. Para eso, pues hacemos regla de 3, primero al recipiente. Sabemos que 0.08 moles estarían en 1 litro, entonces ¿cuántos moles estarían en 0.25? Es una cuarta parte, o sea, 0.02 moles. Para los que tuvieron error, me di cuenta que le sale 2.2 moles. Me voy a regresar. Bueno, aquí. Si comenzamos con 0.56, ¿cómo es que después de 5 horas ya tengo más? Si no estoy analizando producto, estoy analizando reactivo, entonces aquí van 4 horas y tengo 0.176. Por lo tanto, no sería posible que en más tiempo tenga 2.2 moles. O sea, no hay manera. Eso por un lado. Por otro lado, la molaridad, recuerden que es mol por litro y esos moles lo tenemos que cambiar a gramos. Si tuviéramos 2.2 moles y el azúcar pesa 180, multiplicamos 2.2 por 180, déjenme lo hago, y ustedes también por si me equivoco. 180 por 2.2 da 396 gramos. Visualicen vertir casi 400 gramos de azúcar en un contenedor de a litro y rellenarlo hasta el litro de agua. Casi la mitad. Sin calentar, eso jamás se disolvería. Ajá. Entonces, incluso para los moles hay un límite.
¿cuántos moles de verdad caben en un contenedor? Si estuviéramos hablando de un gas y lo presurizamos, caben un montón. Pero si estamos hablando de un sólido, pues ahí ya no puedes presurizarlo o compactarlo. Lo que puedes hacer es calentar para que se disuelva, pero hasta cierto punto. Imagínense que aquí hablamos de 5 moles. 5 moles por 180 serían 900 gramos. En un litro eso no es una disolución acuosa ni de chiste. Entonces, obviamente nadie me puso ese dato de 5 moles. A lo que voy con esto es que hay que analizar cuándo esto no tiene sentido. ¿Y por qué les digo? Porque me encontré un ejercicio parecido en internet, donde aquí la cantidad de moles era de 50 y tantos. Entonces es imposible. Ajá, entonces también hay que saber analizar cuándo algo tiene sentido o cuándo no. En este caso, para los que les salió que 2.2 moles, pues no tiene sentido. Entonces, con 0.02, otra regla de 3, un mol son 180 gramos, entonces 0.02 son 3.6 gramos. Esto es lo que queda sin reaccionar después de 5 horas. Es decir, pues ya queda bien poquito, menos de una cucharadita de azúcar. Bueno, hasta aquí con la tarea. ¿Alguna pregunta? Maestra, yo tengo una duda en cuestión de lo de la gráfica. Por ejemplo, como no teníamos el valor de K para determinar pues de qué orden era, lo graficamos la concentración contra el tiempo. Pero si tuviéramos en vez de la concentración la velocidad, entonces se utilizaría la otra gráfica, ¿verdad? Así es, y lo que esperaría sería una línea acostada, si es de orden 0. Entonces, cuando fue concentración, contratiempo, pues nos salió una línea así. Pero cuando hablas de velocidad contratiempo, tendrías una línea así, porque no tendría cambio. Ajá. Está bien, maestra. Gracias. Y en este caso, como nos dijo al inicio, simplemente porque no nos está dando el valor de K, es por eso que utilizamos este método. Si nos diera el valor de K, tendríamos que utilizar el de método integral. Dependiendo de los datos que tengas, efectivamente es el método que vas a usar. Entonces, puede ser el integral, puede ser que no. Vamos a suponer que desde un inicio te digo, a tal, no sé, al inicio tiene tal concentración y en el tiempo medio tiene tal, entonces usamos el de vida media. Si tenemos la K y los otros datos, pues sí sería, por ejemplo, el integral o así, como que hay que analizar de acuerdo a lo que tienes, cuál sería como la forma más adecuada de llegar a la solución. Pero sí, hay que tener en cuenta eso, los datos que tienes para poder afrontar. A final de cuentas les di un montón de métodos, todos funcionan, pero en ocasiones vas a tener 2 incógnitas y cuando tienes 2, pues no va a haber manera de que avances por ese método. Lo que fue el caso no conocíamos K ni la velocidad, entonces pues no había manera de llegarle por otro más que graficando. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Muy bien. Vamos a ver el último tema, que es la ecuación de Arrhenius. Esta se da por la influencia de la temperatura sobre la velocidad de reacción. Curiosamente, al final de la unidad número 1 ya habíamos visto algo parecido. Y ahorita que observen la ecuación de Arrhenius van a decir, oh, es cierto, ya la conocía. No como así, pero sí ya la habíamos usado para correlacionar algunos datos, sobre todo con cambios de energía durante la reacción. Entonces, la ecuación de Arrhenius está planteada así. Esta es la ecuación original. Sin embargo, si metemos logaritmos, si a todo le sacamos logaritmo, me queda logaritmo de K, logaritmo de A y el logaritmo de E. Acuérdense, pues el E se elimina, el EA se baja y el RT también se baja, pues hay como una división, pero se anula E. Entonces queda nada más como el menos
EA sobre RT. ¿Quiénes son todos estos? A y EA se conocen como parámetros de Arrhenius de la reacción. Cuidado aquí con A. Cuando lo hemos usado encerrado entre corchetes, hablamos del componente A y su concentración. En este caso no estamos hablando de un componente A, sino un factor de frecuencia, o también llamado factor preexponencial. Curiosamente conserva las unidades de K en esa reacción. Acuérdense que en cada reacción las unidades de K pueden cambiar. Las unidades que tenga K son las unidades que tendrá A. Pero a final de cuentas lo importante aquí es la frecuencia con la que se producen colisiones en la mezcla reactiva. Es decir, qué tanto están chocando el reactivo A con los otros para generar la reacción. EA es la energía de activación, dato que ya habíamos utilizado, pero le habíamos llamado un poco diferente. Ahorita que caigan en la ecuación se van a acordar. Esta usualmente la manejamos en kilojoules por mol. Es la energía cinética mínima de la colisión necesaria para que la reacción ocurra. El término exponencial E elevado a la menos EA sobre RT es la fracción de colisiones con suficiente energía para reaccionar. Cuando tenemos colisiones entre partículas, pero no hay energía, simplemente chocan y ya. Es decir, en el gas que estamos respirando, siempre hay colisiones entre nitrógeno y oxígeno, pero no hay reacción. ¿Por qué no forman NO2, por ejemplo? Pues porque no hay suficiente energía. ¿Cuándo sí lo forman? En temporada de mucho calor. En la Ciudad de México, cuando eso empieza a ocurrir, se empieza a saturar el aire ambiente con contaminantes y es cuando podemos caer en que haya contingencias. Aquí en Morelia, la verdad es que no pasa, o sería muy difícil que ocurriera, pero sí es súper importante esta parte. ¿Cuánta energía se requiere para que al haber esas colisiones, en realidad ocurra una reacción? De lo contrario, simplemente no estarían reaccionando, solo colisionando. Esta fracción va a aumentar cuando la temperatura aumente debido al signo negativo del exponente. Entonces, entre más temperatura, más vamos a tener energía o requerir energía cuando estamos hablando de una reacción a la que le tienes que alimentar. T, pues ya la conocemos, temperatura en Kelvin. Y R, acuérdense que había muchas formas de utilizar R. Entonces, en este caso, vamos a utilizar la de 8.3 joules por mol por Kelvin, o bien 8.3 por 10 a la menos 3 kilojoules. ¿Por qué? Porque hay que correlacionar esto con esto. Entonces, si EA debe estar en kilojoules, pues la R la metemos en kilojoules. Entonces, para que eso ocurra, simplemente le ponemos por 10 a la menos 3 y lo convertimos en kilos, kilojoule. Y K, ya la conocemos, la constante de velocidad. A final de cuentas, esta nos complementa y nos ayuda con las anteriores, incluso para resolver o determinar alguna característica. Por ejemplo, determinar K a partir de otros datos, o bien conociendo K, poder apreciar, conocer otros datos o correlacionar una misma reacción a diferentes temperaturas. Vamos a hacer un ejercicio para que quede un poco más claro. Para la reacción de A más B igual a C, vamos a pensar que a una temperatura de 600 Kelvin, su K1 es de 0.385 litro-mol por segundo. A una temperatura de 716, la K es de 16 litro-mol por segundo. Con estos datos vamos a calcular EA, nos vamos en orden, teniendo esa calculamos A. Y después comparamos qué pasaría con esa K a 800 Kelvin y determinamos el orden de reacción. Vamos a empezar con inciso A. Tenemos, si se acuerdan, pues la reacción esta de Arrhenius en esta forma, en donde ya le sacábamos los logaritmos. Decía nada más con K y con T. En este caso, como estoy hablando de dos temperaturas y dos Ks,
le pongo K1, T1, K2, T2. Esta, si se fijan, lo separé. En la ecuación aparece EA sobre RT. Aquí pues simplemente lo separo por conveniencia. Y lo que voy a hacer es las dos restarlas. Al momento que las resto, pues voy a eliminar un dato, una variable que aún no conozco. Y me puedo quedar con todo lo demás para poder obtener el que me está haciendo falta. Entonces las resto, al momento de conjugarlos elimino A y me queda así. Logaritmo natural de K1 menos logaritmo natural de K2 es igual a menos E sobre RT1 más, porque como estoy restando, menos de la ecuación por menos de la resta me da más, EA sobre RT2. ¿Por qué saqué el 1 menos T? Para poder conjugar el EA sobre R, porque es un término común en ambos espacios. Entonces, cuando, si recuerdan en matemáticas, tenemos término común, lo podemos sacar y metemos esto dentro de un paréntesis. Entonces, saco EA sobre R, conservo el signo negativo, lo dejo en T1 y el signo positivo en T2. Hasta aquí es posible que ya identifiquen que esta ecuación ya la usaron. Nada más que no habíamos, digamos, identificado que provenía a final de cuentas de una conjugación de arrhenios, pero sí es donde decíamos la importancia que tiene la temperatura en la determinación de K o de la reacción. Entonces, con eso, ¿alguien me puede recordar ese EA? ¿Cómo le llamábamos? En serio, La les energía digo de que... activación. ¿Cómo? La energía de activación. Energía de activación, bueno, sí, es una energía de activación, pero a final de cuentas también le llamábamos entalpía, que es la que metíamos en kilojoules. Entonces, bueno, esta ecuación que ahorita estamos obteniendo ya simplemente le sustituimos datos y tenemos que el logaritmo natural, acuérdense que una resta de logaritmos puedes meterla como resta o puedes meterla como una división. Logaritmo natural de K1 entre K2. Aquí yo lo metí así por facilidad, K1 entre K2, pero si ustedes presionan en la calculadora logaritmo natural de esto menos logaritmo natural de esto da el mismo resultado. Esto es igual a EA que desconozco entre R, acuérdense que esa R la meto por 10 a la menos 3 para poderla referenciar a kilojoules y entonces me queda menos la inversa de 600 más la inversa de los 700 y con eso obtengo el resultado, bueno, de los 716. Verifíquenlo porfa en su calculadora y chequen cuánto les da. A mí me da 114, pero si se hace por partes, toman, digamos, datos incompletos, puede dar 115. Entonces verifiquen si sí les da 114.7 o 115 y vayan levantando la mano a que sí les da ese resultado.
Aún nos faltan 3 personas. Si se entendió o están teniendo problemas. Benny, ¿todo bien o solo estás en proceso? Benigno, o yo creo que nos abandonó, se fue a desayunar. Bueno, bajen la mano. Muchas gracias. Aunque ahí está la respuesta, sí quería que lo hicieran porque a veces estas ecuaciones nos generan problema a la hora de meterlas a la calco y un pequeño errorcito es el que nos puede hacer la diferencia. Entonces sí quería que pusieran en práctica el poderlo meter a la calculadora y verificar el despeje. Muy bien, entonces mi energía de activación está en 114.7 kilojoules por mol. Si recuerdan, aquí nada más un recordatorio de los valores de R, dependiendo de qué datos tengamos es el que usamos. Hemos estado usando mucho cuando hablamos de atmósferas. En esta ocasión es cuando hablamos de joules. Para meterlo en kilojoules le cambiamos. Esto como recordatorio para que no nos confundamos. Valores de R hay muchos, hay que analizar cuál se utiliza dependiendo de las unidades. En este caso 8.3 por 10 a la menos 3 kilojoule mol Kelvin. Para calcular A, tomamos la ecuación. Bueno, tomamos la ecuación del logaritmo natural de K igual al logaritmo natural de A menos CA sobre RT. En este caso no le puse 1 o 2. Ustedes pueden usar el que sea. Yo usé los datos de la 1, temperatura 1 y K1, pero pueden usar el del 2 y va a dar exactamente el mismo resultado. Entonces sustituyo logaritmo natural de 0.385 igual al logaritmo natural de A, que es el que andamos buscando, menos sustituimos el de A que acabo de calcular, la R que ya conozco y los 600 Kelvin. Entonces me queda que la A es igual a 3.77 por 10 a la 9 litros sobre mol por segundo. Este sí no está tan difícil de sustituir, o eso espero. A lo que les dé el logaritmo natural de 0.385 le sumamos todo y a lo que nos dé elevamos E a el dato de aquí y ya nos da ese resultado. Y para el inciso C, tenemos el dato que es de la temperatura y lo que desconocemos es la K. Entonces usamos la misma ecuación, pero ahora sustituimos la A que ya conocemos, la energía que ya habíamos calculado, la R que es una constante y los 800 Kelvin. Entonces esta sí está directita, esta no hay que despejar, solo meter en cálculo. Logaritmo natural de 377 por 10 a la menos 9 por 114.7 entre la multiplicación de estos dos. Y obtenemos que la nueva K sale de 120 litros por mol por segundo. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Sigue levantada la mano de Ana Lau, pero no sé si es pregunta o se quedó levantada. Ay, no, perdón, maestro, se quedó levantado. Ah, ok. Muy bien. Entonces, último inciso. Determinen el orden de reacción. Alguien que me diga cuál es el orden de reacción aquí. O cómo lo calculo con los datos que tengo.
Analicen los datos que tenemos y díganme cómo puedo calcular el orden de reacción. Calcular o inferir. En este caso es más fácil inferirlo por simple inspección. ¿Nadie? ¿Ni idea? Me voy a regresar aquí. Observen aquí las temperaturas. Esperen que algo pusieron en el chat. Michelle, ¿por qué 1? Michelle, Ninifed, ¿por qué 1? ¿Por qué error? Bueno, vamos a checar. A 600 grados, vean la K, qué chiquita es. A 716, ¿cómo se incrementa súper rápido? Y a 800 llega hasta 120. ¿Eso qué significa? Que el reactivo sí está siendo demasiado activo. Le mueves tantitito la temperatura y la K incrementa de manera importante. En este caso, si la temperatura al aumentarla poquito, por ejemplo, esos 100 Kelvin, aumentara como proporcionalmente y luego otros 100 Kelvin proporcionalmente, pues podría ser orden 0. Si ese incremento fuera más o menos como exponencial, acuérdense más como una, perdón, aquí la puse como curvita, pero es más como una línea hacia arriba, sería de orden 1. En este caso tiene más este comportamiento como una curva en donde rápido está incrementando. Entonces, por simple inspección parece de orden 2. Pero ahora les voy a poner una tabla que ustedes ya habían visto, en donde el orden de reacción correlaciona con las unidades de K. Y adivinen qué, aquí sí conocemos las unidades de K. ¿Cuáles son? ¿Son molaridad por segundo? ¿Son inversa de segundo? ¿Son inversa de molaridad por segundo? ¿O son inversa de molaridad cuadrado por segundo? Acuérdense Susan, ¿vas a comentar algo? Sí, que es de mol segundo, entonces sería de orden 2. Gracias. Efectivamente, la K y la A que calculamos nos da litro por mol por segundo. Si fuera molaridad por segundo, sería mol por litro por segundo. En este caso se nos volteó el litro mol. Entonces, ¿eso qué significa? Que pues en realidad es la inversa de la molaridad. O sea, esto, si fuera así, sería orden 1. En este caso, que es así, esperen que se me extendió aquí la raya. Esto es lo mismo que decir la inversa de la molaridad por segundo, ya que volteamos mol por litro y nos quedó litro mol. Entonces, si lo que tengo es inversa de molaridad por segundo, lo que tengo es esto, por lo tanto es orden 2. Entonces, esto es otro tipo. Si conocemos las unidades de K o de A, es decir, de las colisiones que son iguales, es más fácil identificar el orden. Entonces ya aquí no necesitamos hacer ni gráficas siquiera, solamente analizar las unidades. ¿Sale? Esto es retomar un poquito una tablita que ya habíamos visto y que directamente no habíamos aplicado.
En este caso es la forma de determinar el orden, simplemente observando unidades y con eso podemos determinarlo súper fácil. Muy bien, esto sería todo de la ecuación de Arrhenius, en realidad ya la habíamos usado. Se puede aplicar para conocer datos faltantes y conocer qué tanto me está modificando una temperatura diferente en la reacción. Entonces, hasta aquí preguntas. Creo que no, maestra. Genial, esperemos que sea de verdad. Entonces, el día de mañana es el examen. Yo decía mucho, esta unidad está chiquita. Es que sí, son temas poquitos, pero se nos hicieron 77 diapositivas, ya no pareció tan chiquita. Pero muchas de ellas son ejercicios. Entonces, les recuerdo, les recomiendo, háganse un formulario. Ajá, porque va a ser más fácil revisar en el formulario, por ejemplo, esta tablita, las ecuaciones, y aplicarlas rápida que mientras se ponen a buscar en las diapositivas. Entonces, ahorita les subo las que faltan. Va a estar nada más en 3 bloques, entonces va a ser fácil buscar, pero para que no pierdan el tiempo es mucho mejor si ya tienen un formulario y en ese se basan. El examen no lo he diseñado, pero lo voy a diseñar para yo contestarlo en 10 minutos y darles 2 horas. Así que van a tener tiempo suficiente para que lo hagan, incluso para que lo comenten. Ya sé que lo hacen. No crean que me ven la cara y sé quién con quién, porque lo veo en sus respuestas. Entonces, que lo comenten no hay problema, que se lo pasen si hay problema. Ajá, y el problema es que esta materia es base para bioreactores. Y cuando lleguen con Miguel Zamudio y no se acuerden qué significa esto, van a llorar. Entonces, porfa, traten de, aunque entre ustedes se apoyen, que sea apoyo, que sea guía, pero que no se pasen los resultados porque están afectando a su amigo, a su compañero. Sí, traten de que a todos les quede claro lo que están haciendo por el impacto que va a tener más adelante. No solamente es buscar una calificación aprobatoria, sino de verdad aprender. Bueno, entonces, si no hay preguntas, nos vemos mañana. Ingresamos a reunión para